Buenos días. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien. Dani, sueño, buenos días. ¿Con sueño? Buenos días. Fernanda, buenos días. Buenos días. A ver, chicas, voy a tomar captura de pantalla para enviar evidencia de nuestra sesión, ¿eh? Listo, gracias, chicas. Profe, voy a tratar de entrar desde mi computadora. Se atoró, pero voy a tratar de entrar. Ándale, pues. Provecho, Carla. Cristal, buenos días. Ya acabó, profe. ¿Cómo está, Cristal? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Ania, buenos días. ¿Qué tal el calor, chicas? Ay, no, está horrible. Sí, está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y pronostican para hoy 37 grados aquí en Cuernavaca. Sí, cuando fui a tomar las fotos, no inventé, casi me llevaba mi garrafón de agua, creo. Y aquí en Puente, profe, está peor. No, imagínese no por estoy allá, en si Cuernavaca. por aquí está así. No, Y lo sentí fresco en Cuernavaca. sí, no. No, por allá debe estar terrible, si aquí está muy feo. Cassandra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Cassandra? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Nancy, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está, Nancy? ¿Bien? ¿Y usted? Muy bien también, gracias. Sí. ¿Quién tenemos por aquí? Yaritza. Yaritza, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está, Yaritza? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues, chicas, les explico. Ya ven que esta semana fue de vacunación para todo el personal docente, administrativo, de servicios, directivos, todos los de educación. Educación no solamente nivel básico, sino también medio superior, superior y posgrados, es decir, todos, pues. Y de escuelas públicas y de escuelas particulares, es decir, todo el personal que se dedique a educación. Entonces, a mí me toca el día de hoy. Ajá, a mí, según la división que hicieron por letras de apellido, de primer apellido, a mí me tocaba el día de hoy. Entonces, el martes, que fue el primer día que se empezó a vacunar aquí en Cuernavaca al personal docente, bueno, a todo el de educación, se hicieron filas hasta de 7 horas para pasar a vacunarse. Entonces, viendo esa situación,
yo me previne y hablé con la directora de la escuela, bueno, más bien con la persona de escolares, ¿no? Con Miss Michelle. Y le comenté, oiga, Miss, pues fíjese que me toca el sábado y pues me voy en la mañana, pero no sé si al mediodía ya me haya tocado la vacuna, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Y me dijo, no, los maestros que tienen ese día clases y que les toca vacuna no van a tener clases, van a dejar una actividad en Classroom. Que bueno, órale pues. Y yo me quedé con eso, ¿no? Entonces, por eso les mandaron ese aviso. Ajá. Pensando en que tuviera yo que presentarme hoy a vacunarme y nada más hicieran la pura actividad de Classroom. Pero afortunadamente en la secundaria 13, que es donde yo estoy trabajando, no sé si ustedes supieron, el miércoles la hicieron, ¿cómo le llaman? Sede de vacunación. Y entonces pasaron todas las personas, porque el martes en el tercer regimiento de artillería había vacunación, pero se terminaron las vacunas y gente que estaba formada no le tocó vacuna. Entonces, a esas personas que quedaron sin vacunar y que sí estaban formadas y les tocaba ese día, les dijeron que se presentaran al día siguiente en la secundaria 13. Entonces, la secundaria 13 estuvo vacunando a las personas que no les tocó el día anterior, pero sobraron vacunas. Y entonces estuvieron diciendo que el personal que quisiera vacunarse, que aunque no fuera de ese día, podía pasar. Y pues mi hermano y yo, que somos docentes, pues fuimos, aprovechamos esa oportunidad y fuimos a vacunarnos desde el mismo miércoles. Entonces, por esa situación es que sí ya hay clase ahorita, ¿no? Porque ya tuve la suerte pues de vacunarme, aunque sí me sentí mal el día de ayer, le estoy sincero. Ayer di clases, pero hubiera preferido no dar porque sí me sentía muy mal. Pero bueno, ya el día de hoy ya me siento mucho mejor. Y además, pues no me quería perder esta clase con alumnos tan inteligentes y tan bonitos como ustedes, ¿no? Entonces, Gracias. entonces, pues aquí estamos, ¿no? Ya si me desmayo o algo, pues ya se acaba la clase, ¿no? No, profe, no. Pero esperemos que no. Ok, chicas. Entonces, bueno, pues ya nos conocemos. Sabemos cómo vamos a trabajar. Digo, será igual que el módulo anterior. Ajá, ya ustedes ya conocen la dinámica, ¿no? Va a haber una sesión de exposiciones. Ajá. Ahora son obviamente temas nuevos. Ahora yo creo que haremos equipos más cortos, posiéndose por parejas. Tengo entendido que son 11 personas, ¿no? Me acuerdo que eran 11 personas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, si hacemos trabajos por parejas, habrá un equipo que sea de 3 personas. Entonces, pero bueno, vamos a todavía organizar cómo está esa situación, ¿no? Este temario, muchachas, es más extenso que el anterior, por mucho. Son 10 unidades. Obviamente, algunas más cortas que otras, unas muy extensas, unas muy cortas. Pero pues trataremos de ir dosificando, ¿no? Tenemos hasta una semana antes del 26 de junio para poder cubrir todos todo el temario, ¿no? El 26 de junio tengo entendido que es el examen final. Entonces, tenemos hasta una semana antes para terminarlo. Entonces, muchachas, voy a compartirles ahorita el díptico para este módulo. Ajá, déjenme ver dónde lo abrí. Ajá. ¿Me avisen cuando lo puedan ver, chicas, en pantalla, por favor? ¿Ya se puede ver? Sí. Sí. Ok. Pues, muchachas, este es el díptico para diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, que es este módulo. Esta asignatura de este módulo son 2 horas por semana.
Y aquí, muchachas, esta es la parte importante. Esta es la forma en más o menos cómo estaremos llevando las unidades. La unidad 1, que es entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, que esa la veremos el día de hoy. La siguiente semana iniciaremos con la unidad 2, que es formación con plataformas de entornos digitales. Y aquí vamos a empezar a organizar ya las exposiciones. Ajá. Esperemos que se pueda empezar a la semana siguiente, de lo contrario sería hasta la semana siguiente todavía, ¿no? Trataremos de que empiecen con la siguiente unidad, que es organización del aprendizaje en entornos virtuales. Y sobre todo esta siguiente unidad, que es el formador. ¿Cuál es el papel del formador? Finalmente ustedes, o la mayoría de ustedes, es lo que están haciendo actualmente, ¿no? Tener un papel de formador más que de mero docente. Y entonces esta parte es importante, ¿no? La del formador. Después entraremos con otros equipos a estructura y elementos de cursos en línea, en donde aquí vamos a diseñar un curso en línea. Digo, no vamos a dar el curso en línea, pero sí se va a exponer cómo se deben o qué es lo que debe de llevar un diseño en cuanto a la estructura de un curso en línea. Después entraremos también con otros equipos a generalidades sobre aprendizaje en entornos tecnológicos. Y los equipos yo creo que terminarán con diseño de entornos virtuales, que también es muy importante. ¿Cómo debe ser el diseño de los entornos virtuales? Finalmente ya sabemos que un entorno virtual pues es la plataforma que está en internet, ¿no? El diseño no nos corresponde a nosotros. Lo que sí nos corresponde es, digamos, adaptar esa plataforma de enseñanza virtual a nuestras necesidades, ¿no? Y si ya no tenemos temas para equipos, yo cerraré con las unidades 9 y 10, que serían implementación y evaluación de esos entornos virtuales y cuáles son los que tenemos actualmente, ¿no? Disponibles para poder utilizar. Este curso se cierra el 26 de junio, que es el día del examen final, del examen teórico. Y la evaluación será igual que el módulo anterior. Las exposiciones contarán 20%. No hay exámenes parciales. Hay un examen final teórico, que también tiene un peso del 30%. Las actividades promediadas, que serán también 30%. Y esta participación que si tenemos como el módulo anterior alguna conferencia o algún evento que organice la escuela, entonces ese contará este 20%. De lo contrario, será una actividad que se diseñe para el final del módulo. Ya sea un proyecto o sea alguna actividad manual que ustedes tengan que hacer para tener este 20%. Entonces, este 20% queda pendiente si hay alguna actividad que organiza la escuela o si es diseñada por nosotros para que ustedes organicen y diseñen algún material que haya que hacer, ¿no? Ya sea en línea para alguna materia o sea didáctico, ¿no? Entonces, este 20% queda pendiente por lo pronto. Chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Del díptico? No, Ya les subí yo, muchachas, el díptico a Classroom. Se lo subí justamente hoy en la mañana, ese díptico. Ahí mismo menciono que se va a explicar aquí en clase como lo acabo de hacer, pero también cada uno de ustedes lo puede descargar por si gusta ahí en Classroom, sale para que lo tenga pues a la mano, ¿no? El contenido, es decir, las unidades, ya vieron que también ahí están explicadas una a la vez, para que también quien baje el díptico tenga ahí a la mano las unidades, ¿no? No el contenido desglosado, pero sí por lo menos los nombres de cada unidad, ¿no? También, chicas, otra cosa, se va a tomar en cuenta la asistencia.
¿De qué manera? La asistencia, muchachas, recuerden que tenemos solamente el 20% de inasistencias. Esto es, como son nada más como 6 o 7 clases, pues nada más son más o menos como 1 o 2 faltas. ¿No? Entonces, si ustedes, chicas, van a faltar a una de las sesiones, por favor, avisen con tiempo. ¿Sale? Yo entiendo que a veces, pues, suceden algunas situaciones que no están en nuestro control, son imprevistas. Y bueno, yo no sabía ayer que me iba a pasar esto mañana, ¿no? Entonces no te pude avisar. Pero si es posible, en ese momento por lo menos, oiga, profesor, es que no voy a poder entrar porque me pasó esto, hay un mensaje aunque sea. Ajá, la idea es que nos evitemos las inasistencias. ¿Sale? La escuela está haciendo mucho énfasis en las inasistencias, entonces procuremos mejor si vamos a faltar, de alguna manera esté justificada, ¿no? Si es también por enfermedad o por trabajo, pues también se entiende, ajá, y también es justificable, ¿no? Entonces, pero muchachas, lo que importa no es tanto la inasistencia, sino lo que se explica en la clase en ese momento. ¿Sale? Como quiera, la inasistencia se la justifica uno, pero el contenido sí es importante que pues tomen la explicación del tema, ¿no? Digo, aunque finalmente les comparto el video de la clase, pero pues no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, finalmente hay veces en las que no es posible entrar a la clase y pues ni modo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también en Classroom se van a estar editando las tareas que se van a ir dejando, es decir, las actividades que vamos a ir desarrollando. Ahí mismo tendrán que ir subiendo sus evidencias. Y ahí mismo también estarán sus calificaciones. ¿Sale, chicas? Creo que esto es todo. ¿Alguna pregunta, muchachas? No, profe. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿usted ¿Quién es? recuerda qué día va a estar subiendo las actividades Ania. y qué día tenemos que entregarlas? Mira, Ania, yo tengo entendido que se suben los días jueves y se tiene hasta el domingo siguiente para entregarlas. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, hace rato estábamos platicando que, pues, bueno, muchas de nosotras tenemos actividades durante la semana y pues nos organizamos en nuestras tareas y, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, profe, Ujú. la mesa anterior nos dijo que si se nos hacía más fácil a nosotras que usted, bueno, que ella subiera las actividades el fin de semana para que se vencieran el día viernes y al siguiente día, o sea, sábado, ya pues tuviéramos la clase. Nos comentó esto pues porque le habíamos dicho que tenemos actividades y que pues es para mejor para nosotros organizarnos entre la semana y así realizar las actividades con más tiempo, más que nada porque muchas tienen que trabajar o demás actividades. Ujú. Lo pongo como ejemplo, profe, pero si usted nos comenta que es así, pues no hay problema. No, O no mira, sé si una de mis compañeras opine mira, algo yo parecido. tengo entendido que así es como debe de ser. Ajá, pero si ustedes recuerdan, el módulo pasado no lo hice así. Siempre les subí las actividades a la mayor brevedad. Inclusive una vez les pregunté, ¿quieren que se lo suba desde hoy o hasta el lunes? Y ustedes me dijeron, no, pues hasta el lunes. Bueno, pues hasta el lunes. Entonces, yo estoy en la mejor disposición de que el día que ustedes me digan, ese día la subo. Y el día que ustedes me digan que la quieren entregar, ese día les dejo como límite para entregarla. Ajá, o sea, yo estoy en la mejor disposición. Nada más que si estén conscientes que si ustedes me dicen, oiga, profe, no, pues súbanlas mejor el lunes y denos hasta el domingo para entregarlas. Órale, pues, yo les dejo, se las subo el lunes y les dejo hasta el domingo para que las entreguen, no hay ningún problema. Pero si me entregan después del domingo, la fecha que ustedes me pusieron, entonces ya será penalizado. No sé a Pues ustedes no qué sé les qué parezca. opinan más compañeras, yo le comento esto porque en la clase anterior la mayoría opinamos que sí nos será más fácil si ustedes subieran las actividades el fin de semana, tener el transcurso de la semana y un día antes de volver a conectarnos a clase, que caducara
esa actividad. Ajá, o sea, usted lo que me está proponiendo es que subamos, por ejemplo, esta sesión, suba yo la actividad hasta el siguiente fin de semana. No, por ejemplo, este día de hoy nos comenta que nos va a dejar alguna actividad o tarea. Ajá. Entonces lo sube ya sea hoy sábado o domingo o Ah, hasta ok. lunes, puede ser considerable, y tenemos hasta el día otra vez viernes para para poder hacer la actividad y ya el siguiente sábado volver a estar en clase. Pero le comento igual, No, como por mí está también bien. eh, la mayoría dijimos eso, pues no sé si quieran que en esta materia también sea igual, no sé también qué opinan mis compañeras. Ustedes díganme, chicas, yo les reitero, yo estoy en la mejor disposición. Si ustedes me dicen, como Ania, que se la suba hoy o mañana y les deje hasta el siguiente viernes, por mí no hay ningún problema. Sí, profe. Igual para mí creo que sería un poquito más accesible. Digo, nos organizamos durante la semana y ya el viernes ya tiene por mucho, no sé, a las 11, 12 de la noche ya tiene las tareas arriba para poder tener la retroalimentación el sábado. Sí, yo Ah, siento ok. que también por esa parte estaría un poco mejor, para que así no vayamos atrasándonos tanto en los temas y que diga, bueno, ya hice una tarea, pero me dijeron que hasta el domingo también me la pueden enviar, y que nos vayamos como que haciendo un poquito, atrasando un poquito en ese aspecto. Yo lo considero así, y también más que nada porque la mayoría tiene más actividades que hacer y yo siento que es más fácil de organizarse y tener ese lapso de toda la semana para ya el viernes decir, ok, ya mandé mis trabajos, mis tareas, y ya el siguiente día, o sea, el sábado, tener clases de nuevo. Ok. Ahora, chicas, entonces vamos a quedar así. Entonces, la actividad de esa semana se subirá el mismo día de la clase. Por ejemplo, hoy se sube hoy la actividad o a más tardar el día siguiente y se Sí, tendrá entonces la semana hasta el viernes para entregarla. Ahora, chicas, ustedes mismas, ¿qué va a pasar con aquellos que no entreguen? Pues ahí notifica la aplicación, ¿no, profe? Que ese envío es tardío y es menos calificación. No, sí, por eso, pero lo que yo quiero es de que ustedes me digan qué hacemos con los que no entreguen a tiempo o que no entreguen en definitiva. Pues yo creo que tendría menos peso, ¿no, profe? Porque si están haciendo un esfuerzo para realizar trabajos a tiempo y se está entregando en destiempo, pues yo creo que sí tiene que ser sancionado. Sí, A lo mejor de más hecho, que un 8. justamente yo lo que hacía o lo que hice el módulo anterior es las personas que entregaban tarde los trabajos se les penalizaba con 30 puntos. Lo máximo que podían sacar era 70, 7 pues. Ajá. Pero aún así hubo personas que no enviaron actividades. O sea, no enviaron una o dos actividades, pero no las enviaron ya nunca, a pesar de que les estuve diciendo cada fin de semana, oiga, le falta esta, no las entregaron. Entonces, esas personas que no entreguen, entonces les dejamos sin calificación. Y los que entreguen tarde les bajamos 30 puntos, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien así? Entonces, chicas, vamos a entonces a acordar lo siguiente. Se va a enviar, como ustedes pidieron, la actividad durante el fin de semana que se vea la clase. Por ejemplo, hoy se va a enviar entre hoy y mañana y se tendrá hasta el viernes de la semana siguiente para entregar. Ese es uno. El segundo, las personas que entreguen tardío tendrán 30 puntos de penalización. Y tercero, las personas que no entreguen la actividad se quedarán sin calificación en esa actividad. Las personas que estén de acuerdo, por favor, pulgar arriba. Cuatro personas, las demás. ¿No están de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo, profe. Lo que digan mis compañeras, por mí no hay ningún problema. ¿Quién es usted? User W. Sí, yo está.
Yaritza, es que de mi voy yo. celular, como ya está fallando mi cargador, ya no tengo pila en el celular y me conecté por la laptop. Así está mejor, Yaritza. Ok, chicas, entonces ya es la mayoría. Entonces ahora sí, dejamos entonces establecido que será esa la forma en la que estaremos trabajando, ¿sale? ¿Sí, chicas? Sí, está bien. Profe, Sale. Gracias. Entonces vamos a iniciar con... otra cosa, muchachas. Cualquier otra situación que quieran platicarla igual que esta, siéntanse en la confianza de poder hacerlo. ¿Sale? Acuérdense que platicando las cosas se resuelven mejor. Ajá. Y no hay que estar comiéndolas, si ya sabe. ¿Sale? Ándale, pues. Entonces vamos a empezar, chicas, con la unidad 1. Esto, muchachas, afortunadamente, yo cuando tenía la tentación de que, híjole, ¿qué va a pasar con la clase y cómo la vamos a hacer? Afortunadamente, la unidad 1 ya la estuvimos revisando en el contenido del módulo anterior, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a retomar todavía un poquito ese tema para abordar ya este temario de este contenido, ¿no? Entonces, les comparto la presentación. Me dicen cuando ya la puedan ver, por favor. ya, profe. Ya. Ok, chicas. Entonces, este curso es diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Ya sabemos o ya conocemos a qué nos referimos con un ambiente virtual de aprendizaje. Y también a qué nos referimos con un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta primera unidad se enfoca básicamente a los entornos virtuales de aprendizaje. Estaremos también ya abordando algunos conceptos que ya vimos en el curso anterior, pero pues hay que retomarlos, ¿no? Entonces, chicas, pues recordemos pues que esto del aprendizaje en línea no es un concepto nuevo, ya tiene muchos años. Digo, no es tan viejo como el Internet, pero sí ya es bastante utilizado. Se empezó a utilizar en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Italia. Ellos fueron los primeros que empezaron a adaptar sus programas educativos a distancia, a trabajarlos en línea. Ya no solamente sería educación abierta, sino que también sería a distancia, ¿no? Esa era una nueva modalidad. Obviamente requería mucha infraestructura tanto para el estudiante como para la escuela, ¿no? Sobre todo en esa parte de que pues en aquel tiempo no se tenían como ahora tanta facilidad, por ejemplo, ¿no? De cableado, de redes inalámbricas. Es decir, era mucho más rústico, mucho más complicado y muchísimo más caro que ahora, ¿no? Y entonces se acuñó este modelo de aprendizaje a lo que se llamó como el e-learning. El e-learning que se refiere justamente a un aprendizaje electrónico, es decir, un aprendizaje digital o a distancia, en donde no utilizamos un aula física, sino solamente materiales digitales por computadora y algunas asesorías también vía en línea, ¿no? Esto todavía se hacía más complicado porque al principio de esto no se conocía todavía, por ejemplo, o no se utilizaba como tal la fibra óptica, que es la que más facilidades otorga para poder hacer sesiones en línea. Pero pues por lo menos se tenía los cursos ya digitalizados en línea, los materiales de consulta y los materiales de trabajo, como las tareas o ejercicios, también ya digitalizados. Entonces, así se inició. Solamente cuando el estudiante trabajaba en línea, a lo que se refería era que los materiales los podías descargar de internet o ya estaban en la red disponibles. Tus materiales o tus tareas también subirlas
a plataforma o enviarlas mediante un correo electrónico. Y empezaron apenas las primeras sesiones en línea. Uh-huh. También conforme fue avanzando la tecnología y tuvimos la facilidad de tener ya el internet inalámbrico, entonces se utilizó lo que se conoce como el M-Learning, que también ustedes ya lo vieron el módulo anterior, que se refiere a también aprendizaje en línea, pero utilizando ya la facilidad de los dispositivos móviles. Ya teniendo ahora los nuevos teléfonos inteligentes, tenemos también pues las tablets, los iPads, iPod, y entonces toda esa facilidad de tener ya el aprendizaje de manera móvil, es decir, no solamente digital, sino también móvil, a donde quiera que tú vayas, tienes posibilidad de poder acceder a las sesiones en línea o al material digital. Entonces también se utilizó esta técnica, ¿no? La del M-Learning, que todavía te facilita más el acceso, ¿no? al conocimiento. Obviamente, esta técnica requiere más responsabilidad por parte del estudiante. Porque siendo un acceso tan cómodo, que inclusive en tu casa, en tu cama, desde ahí puedas acceder al material, eso hace que el alumno sea más consciente de su obligación de estudiar, de su obligación de acceder a los materiales y su obligación también de acceder a las clases en línea, ¿no? Entonces, esto le pone mucho peso al estudiante, pero también hace más cómodo que en cualquier lugar puedas entrar al conocimiento, ¿no? Y también el B-Learning, que es una combinación de las cosas, del aprendizaje escolarizado o presencial y el trabajo en línea, ¿no? Algunas materias o algunos cursos los tomas en línea, pero dentro de tu escuela o dentro de tu aula, y algunos los tomas de manera presencial, pues justamente en el aula, ¿no? Y también ya les mostré yo el módulo anterior, que hay plataformas que te permiten que aunque tú estés en el salón, tus actividades estén en plataformas de internet, ¿no? Entonces, eso hace esa combinación, un aprendizaje digital y en línea, aunque tú estés ubicado en un salón de clases, ¿no? Ese es el B-Learning, y el que yo considero o que yo creo, porque lo he utilizado, es uno de los más efectivos que hay. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos sistemas digitales de aprendizaje o de aprendizaje en línea? Bueno, pues te permiten mayor apertura, tanto para la institución, como para el docente, como para el estudiante, ¿no? ¿Y por qué apertura? Pues porque desde cualquier lugar puedes acceder a la información. Desde cualquier lugar, tu maestro puedes también diseñar tus materiales y subirlos a la plataforma. Tienes también la apertura de que lo puedes hacer en cualquier tipo de formato, y también a la escuela o a la institución también le conviene o es ventajoso porque tienes mayor facilidad de poder captar alumnos y de ofrecer estudios porque los tienes en línea, ¿no? Das esa apertura de que el alumno no tenga que estar forzosamente en el salón, sino que desde casa también puede tomar los cursos, ¿no? También esto tiene que ver con la flexibilidad. No nos limitamos solamente a un salón, que es donde voy a estudiar, sino también cuándo estudiar. Es decir, no tengo que estar en la escuela todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana y salir a las 3 de la tarde. No hay un horario, no hay una asistencia obligatoria, sino que desde casa puedes tomar las clases, ¿no? Y también el ritmo. Es decir, yo puedo, si yo tengo 5 clases diarias, a lo mejor nada más tomo 3 en la mañana y en la tarde puedo tomar las otras 2. Entonces, también te permite
si estás trabajando en línea, a que como ustedes, ¿no? O algunos de ustedes que trabajan durante la semana y en el fin de semana pues dedican al estudio, ¿no? Entonces eso también es flexibilidad, ¿no? Te da esa ventaja de ser flexible si necesitas, ¿no? Si estás trabajando en la mañana o durante toda la semana y el fin de semana dediques a la escuela, ¿no? La eficacia es también una ventaja porque convierte al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Ajá. Entonces tú puedes, tu docente o tu escuela, puedes dedicar todos tus recursos y enfocarlos directamente al alumno o al estudiante, ¿no? Y entonces tienes la ventaja de que puedes dedicar todos tus esfuerzos y todos tus recursos justamente al alumno. Y como platicamos en el módulo anterior, tenemos que dejar al alumno o al estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es lo principal. Todas tus actividades, todas tus planeaciones, todas tus evaluaciones, todos tus análisis producto de la evaluación tienen que ser con el alumno como el centro del proceso, ¿no? También es económico, te ahorras gastos de desplazamiento, aunque gastes también en computadoras o en móviles. La formación es permanente. Es motivante. Para algunas personas es motivante el que no tengas que ir a la escuela. Por ejemplo, si una persona, padre o madre de familia, tiene que trabajar entre semana y estudiar el fin de semana, es motivante el que tengas la opción de poder seguir estudiando y seguirse preparando, aunque no tengas que estar presencialmente en clases, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, sobre todo las mujeres, que se dedican más al cuidado tanto de los hijos como del hogar, aunque también están trabajando, es más motivante para ellas el que tengas, a pesar de todo lo que haces, tener todavía el chance de poder seguir estudiando, ¿no? Una ventaja, entre comillas, yo la vería entrecomillada, es la privacidad. Porque a pesar de que tienes la oportunidad de que, a ver, yo me voy a mi cuartito y ahí pongo mi compu y desde ahí me conecto. Ajá. Tienes la privacidad, pero hay veces en las que no es posible esa privacidad. Tienes a los hijos a un lado, tienes al esposo de otro lado, tienes muchas cosas que hacer y eso a veces no te permite tener la privacidad. Entonces, yo esta no la veo como una ventaja, aunque debería de serlo, porque te permite, como es a través de cualquier dispositivo móvil, te puedes ir a cualquier lugar donde estés solito y ahí conectarte, ¿no? Pero bueno, a veces no tenemos ese chance, ¿no? De estar solos y conectados. La interactividad, que eso también es una ventaja porque a pesar de que estamos trabajando cada quien en su casa y en línea, pues sí tenemos el chance de poder, pues, platicar, interactuar entre nosotros, aunque estemos solamente con una pantalla de computadora o de teléfono, ¿no? Una ventaja que yo le veo importante es que el aprendizaje es colaborativo. ¿Y por qué? Porque no trabajamos en grupo, trabajamos en forma colaborativa. Aquí, muchachos, no sé si ustedes sepan la diferencia que hay entre un trabajo en grupo y un trabajo colaborativo. El trabajo en grupo es aquel en el que cada quien se reparte las tareas, cada quien hace lo que le corresponde, se junta todo y ahí está. Y ya. Supongamos que hacemos un equipo aquí. Ajá, y hacemos un equipo entre Carla, Nancy y Fernanda. Ajá. Y a cada una se le asigna una tarea. Y cada una de ellas hace su parte, la presenta, la juntamos toda y ahí está el trabajo. Pero si yo le pregunto a Carla por lo que hizo Nancy, no va a saber. Si yo le pregunto a Nancy por lo que hizo Fernanda, tampoco va a saber. Y si le pregunto a Fernanda por lo que hizo Carla, tampoco va a saber. Entonces, el colaborativo es aquel en el que no solamente cada quien hace su parte, sino que además también estás involucrado en lo que hacen los demás. Ajá. Carla tendría que saber de su parte porque ella la hizo,
pero también lo que corresponde a Nancy y lo que le corresponde a Fernanda. De igual manera, también Nancy sabe de lo que hizo ella, pero también debe estar enterada de lo que hizo Carla y Fernanda. Y también Fernanda igual. Entonces, todos deben conocer de todo. Ese es el colaborativo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, si de repente Carla no puede trabajar por situaciones, cualquiera de las otras dos, Fernanda o Nancy, puede tomar esas funciones, porque ya conocen esa parte que hacía ella. Ajá. Esa es la ventaja del colaborativo sobre el trabajo simplemente en equipo. Ajá. Al estar todos involucrados en el procedimiento o en el contenido, se pueden también involucrar cuando alguien de ellas no esté, se pueden tomar esas funciones y desarrollarlas porque se conoce todo el proceso completo. ¿Sí, chicas? Esa es la diferencia. Entonces, esta forma de trabajar es colaborativa, ¿no? También tenemos otras ventajas como la recuperación inteligente, que el estudiante no es solamente un receptor de la información, sino que también se le pide que sea investigador, que él mismo busque algo de información o alguna o para ampliar pues la información que se le dio y que él mismo la investigue, ¿no? Que él mismo la busque. Y esto es muy propicio cuando trabajamos en línea, ¿no? También tenemos la diversidad y el dinamismo. La información que se presenta pues es diversa, ajá, es dinámica, dado que el material normalmente es visual. Ajá. Visual, y me refiero no solamente a dibujitos, sino que también son videos o son juegos. Entonces puedes ponerle dinamismo a la información que estás compartiendo, ¿no? Es inmediata, dado que la información en cuanto la tengas lista, la puedes luego compartir en el internet e inmediatamente el alumno, en cuanto tú la subiste, ya está la información reciente o la información todavía está fresca y el alumno ya puede acceder a ella, ¿no? En cuanto tú la tengas disponible, la subes a internet y el alumno ya puede verla, esa información ya nueva, ¿no? Actualizada por lo menos. Eso es lo que le da la innovación, que es la siguiente de las características, ¿no? De las ventajas. La información siempre será fresquecita, ¿no? Será innovadora y será reciente, ¿no? La permanencia, la información siempre va a estar ahí cuando tú quieras verla. Posiblemente después estará modificada porque se actualizó, pero la información estará ahí permanentemente. Ajá, justamente hasta que la persona que la subió decida quitarla. Mientras no, ahí estará la información permanentemente, ¿no? Y esa es una gran ventaja porque puedes utilizar esa información para tu curso actual, o si en 2 años que ya estás ejerciendo requieres otra vez esa información, puedes otra vez acceder a ella, ¿no? También otra ventaja son los multiformatos. Tú puedes compartir la información que tú tengas en cualquier formato, en PDF o en JPG o en MPG, en lo que tú quieras. Y las personas que toman tu curso también pueden acceder a esa información sin importar en qué formato esté, ¿no? Los sistemas operativos ya tienen la facilidad de poder acceder a cualquier formato sin importar en qué esté hecho, ¿no? Y también la multidireccionalidad, que esta facilidad para que documentos, opiniones y respuestas tengan simultáneamente diferentes y múltiples destinatarios. Entonces tú solamente con darle un clic, puedes todos tus documentos, o si estás contestando, por ejemplo, algún examen, alguna encuesta, dando alguna información, puedas enviarla no solamente a la plataforma en la que estás haciéndolo, sino también a varios destinatarios, ¿no? Es solamente con darle un clic. También tenemos libertad de edición y difusión, que tú puedes
dar cualquier información, cualquier opinión, obviamente sabiendo que aquí te harás responsable de las cosas que edites, ¿no? Y que difundas. Y que también podemos compartir información de cualquier disciplina, ¿no? A veces, muchachos, algunas páginas, y muy buenas, tienen información de un tema y se relaciona en la explicación del tema, se relaciona con otras disciplinas. Ajá. Por ejemplo, si tú buscas, no sé, desviación media. Ajá. Yo quiero saber qué es desviación media. Y al buscarlo, algunas páginas en la explicación del tema desviación media hacen ejercicios de otras disciplinas, por ejemplo, de química, de física, de economía, de biología, de muchas otras áreas, y hacen justamente esa característica de ser interdisciplinarias. Ajá. Entonces, eso hace más versátil la información que puedas encontrar en Internet, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere como mínimo? Pues aquí tenemos algunos requerimientos que necesitamos para poder estudiar o tener una plataforma, un entorno de aprendizaje, ¿no? Primero, los contenidos. Este elemento es primordial porque los contenidos es justamente lo que verán tus estudiantes o toda la gente que entra a tu página. Ajá, entonces los contenidos deben tener ciertas características. Ajá, y aquí se explican como científicas, pedagógicas, económicas y de estructura, ¿no? O estructurales. ¿A qué se refieren las científicas? Pues debe ser información precisa y actual, deben ser información válida y fiable y representativa. Ajá. Ahorita vamos a explicar más a fondo cada una de ellas. Otra característica que se refiere a la parte pedagógica es que debe de ser información planificada, adecuados y adaptables, integrales e integradas, abiertas y flexibles, obviamente coherentes, eficaces. Aquí, muchachas, en cuanto a la eficacia, más bien dependería de qué tanto la aproveche el alumno. Porque la información que tú tengas la puedes hacer con la mejor intención, la puedes hacer de una manera que sí sea muy eficaz, siempre y cuando el alumno la lleve de esta manera. Si es así, entonces yo te garantizo que mi información sí te va a dejar el aprendizaje. Pero bueno, eso no se puede medir si el alumno no hace lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Entonces, esta parte de aquí posiblemente no sea muy clara, ¿no? Que sea transferible y aplicable, interactiva. Esta parte es también importante porque si la información es únicamente texto, es muy fácil que el alumno no lo capte. Es más sencillo que lo capte con videos o con animaciones, ¿no? Significativo, y sería bueno incluirle una autoevaluación. Que también la autoevaluación, chicas, ustedes saben también que es un instrumento a veces no muy recomendable porque el alumno te puede a veces no medirse a sí mismo. A lo mejor sí conoce el tema que tú le acabas de enseñar, pero posiblemente él sienta que no es lo suficiente y se califique mal. O a lo mejor, por no quedarse atrás, te pone que sí lo aprendió, aunque no te entendió nada, ¿no? Entonces, es muy fácil que una autoevaluación sea falsificada, ¿no? No hay como que la evaluación, si vas a utilizar este instrumento de autoevaluación, lo acompañes con algún instrumento que tú mismo diseñes como docente, ¿no? En cuanto a las económicas, pues tenemos que sean eficientes y que sean estandarizadas. Ajá, esto es que para todos sean las mismas los mismos contenidos, ¿no? Y estructurales, que tengan una lógica, que sean progresivos, que puedan ser enriquecidos en dado caso de que tú necesites modificar el contenido, ajá, que lo enriquezcas, que sean obviamente atractivos
y que sean gamificados. Muchachos, de gamificado es un anglicismo, viene de game. Ajá, game, ustedes saben que es juego en inglés. Entonces, gamificados quiere decir que sea un material a manera de juego. Ajá, que tú adaptes el contenido y que lo hagas a manera de juego. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las características físicas? En cuanto a precisos y actuales, deben ofrecer representaciones fidedignas, lo más exactas posibles de los hechos, principios, leyes, procedimientos, etc. Por ejemplo, chicas, digamos en matemáticas. Ajá, si ustedes están, por ejemplo, en matemáticas y están enseñando las sumas de fracciones. Ajá, entonces, lo que estás enseñando debe de ser exactamente tal y como se hace en matemáticas, siguiendo los mismos principios. Es decir, por ejemplo, si son dos fracciones, bueno, primero hay que encontrar un mínimo común múltiplo o un máximo común divisor. Ok, ya que lo encontré, ahora lo divido entre el primer denominador, luego entre el segundo. Estos los multiplico por los numeradores y al final los sumo. Ese procedimiento lo tienes que seguir rigurosamente. Ajá. Entonces no te puedes brincar y de una manera más sencilla quererlo enseñar y sea algo equivocado. Debes de seguir exactamente ese procedimiento, ¿no? Por eso dice que debe ser preciso. Deben de ser válidos y fiables. Ajá. Que tu contenido realmente enseñe lo que estás queriendo enseñar, que no se pierdan las cosas, que no te desvíes del tema y termines diciendo otras cosas que no es el caso. Ajá. Y que sean representativos, algo que de veras represente lo que estás diciendo. Por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, viendo lo de las fracciones, la suma de fracciones, a lo mejor les dejas una práctica en donde sitúes en un mercado, ajá, y dices, me voy a llevar un cuarto de esto, un medio kilo de esto, otro medio kilo de aquello, y entonces ahí puedes meter también las fracciones en una situación real, ¿no? Y que sea entonces en ese caso representativo, ¿no? En cuanto a las pedagógicas, que son muchísimas, debe de ser planificado. Esto ustedes ya de sobra lo saben, ya han hecho ustedes planificaciones o planeaciones. Y bueno, aquí muchachas, ¿qué les puedo decir? Que es importante tener planificadas tus actividades. Y justamente tus actividades que vas a dejar en esa planeación deben de ser apegadas 100% o lo más que se pueda a tu conocimiento esperado. ¿Sale? Deben de ser adecuadas y adaptables. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás enseñando una escuela rural. Ajá. Y les enseñas problemas que no tienen nada que... Por ejemplo, el cambio de moneda en Nueva York. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no les va a interesar en lo absoluto. Si tú pones algunos problemas sobre sembradíos, sobre el frijol, sobre lo que se trabaje en el campo, en zonas rurales, será más significativo y más adecuado para ellos que otras cosas, ¿no? Es decir, hay que situar las cosas, hay que darles ejemplos o situaciones que les sean a ellos más familiares y con las que tengan más contacto, ¿no? Para que les sea más fácil poder aprenderlo. Ahora, deben de ser integrales. Debes poder tener la facilidad de que incluyas otros temas que se enlacen con ese o de otras disciplinas que también se enlacen con ese tema, ¿no? Nosotros en la secundaria 13, un tiempo, no sé por qué se perdió, pero un tiempo armamos muchos proyectos en los cuales nos juntábamos maestros de ciencias con maestros de matemáticas y de español. Decíamos, a ver, vamos a evaluar nosotros en este proyecto. Español va a evaluar la parte de lectura y entendimiento del texto. Matemáticas, el procedimiento. Y vamos a trabajar con una situación de ciencias, ya sea de biología, de química o de, ¿qué otra materia es? Biología, química y física. Ajá, y entonces ahí estamos haciendo un conocimiento integral.
Ajá, eso es muy bueno. Desgraciadamente ya no se utilizó, pero esa parte, eso se refiere, que sea integral, que puedas integrar varias cosas en un mismo conocimiento, ¿no? Que sean flexibles y abiertos. Ajá, que si un maestro, por ejemplo, llega a ver tu actividad y te dice, oye, mira, yo creo que deberías meter también esto y esto y esto, ¿no? O que una vez que la apliqué y no funcionó, pues hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que le hizo falta? ¿Qué fue lo que le sobró? ¿Qué problemas no están bien estructurados? Ajá, entonces, que no te cierres, que seas abierto a que los demás te puedan hacer observaciones a tu trabajo, ¿no? Sobre todo, muchachas, si ustedes llegan a alguna escuela, tendrán siempre supervisiones, ya sea por parte de los directivos de la escuela o de jefes de enseñanza. Y entonces ellos te irán a decir, ¿sabes qué? Mira, yo creo que le falta por aquí, esto que hiciste le sobra, esto mejor modifícalo así. Y tendrás que estar abierto, ¿no? A esas observaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te debe de hacer coherente lo que estás haciendo. Ajá, la coherencia no solamente tiene que ver con que lo que enseñes sea lo que estás o lo que viene del temario, no, sino que también si tu trabajo no va enlazado con lo que estás esperando que ellos aprendan, ajá, por ejemplo, si tú estás viendo la suma de fracciones, pero lo que esperas no es que aprendan a hacer la suma, sino que identifiquen primero qué es un mínimo común múltiplo, entonces tu actividad debe de ir enfocada hacia que ellos identifiquen qué es un mínimo común múltiplo. Esa es la coherencia, que lo que estás enseñando vaya con lo que estás esperando que ellos aprendan. Ajá. Deben ser también eficaces y motivadores, que insisto, la eficacia más bien tendrá que ver con el alumno, cómo se desempeñe. Debe ser transferible y aplicable. Que los mensajes que tú tengas les sirvan. Es decir, ustedes, muchachas, cuando estén trabajando en una escuela, dos cosas fundamentales. Debes rescatar el conocimiento previo. Eso es fundamental para que el nuevo conocimiento sepan que tiene que ver con lo que ya vieron anteriormente y lo que aprendan ahorita les sirva de conocimiento previo para la siguiente actividad. Entonces, esas dos cosas es lo que se refiere con transferible. Ajá, a que eso les sirva de conocimientos previos para la siguiente y de la anterior, ¿no? Que sean interactivos, significativos y que permitan la autoevaluación. Insisto, la autoevaluación no puedes dejar que el alumno se califique solo. Ajá, si tú ves que ese niño no participa, no estudia, no hace tareas, entonces si te pone en autoevaluación que todo lo aprendió bien y tiene todo bien, pues no, o sea, tú ya viste que no es así. Y entonces no puedes dejar solamente ese instrumento de evaluación. Tienes que hacer tu propio instrumento, ¿no? En cuanto a las económicas, pues tenemos nada más que sean eficientes y estandarizadas. Las estructurales, que tengan lógica, ajá, que sean progresivas, es decir, que se presenten de manera secuencial. Que puedan ser enriquecidas con nuevos materiales, atractivas, que para el alumno no sean aburridas, sino que le atraigan. Por ejemplo, los gamificados, que es el último. Ajá, dice aquí, tendientes a promover y motivar logros de aprendizaje a través de actividades y retos basados en la mecánica de juegos. Esta es la palabra clave, los juegos, que son la parte de game del término gamificados. Ajá, que los puedas hacer para que sean atractivos, a lo mejor que los hagas a maneras de juego. Digo, no todo el tiempo van a estar jugando ellos en la computadora o en el móvil, no, pero sí algunas de ellas, sobre todo las más complicadas de aprender, que sean a manera de juegos, ¿no? También tenemos otra característica que es la docencia. Y bueno, esto tiene que ver todo esto con la parte docente. El docente no solamente como un mediador o como un acompañante en el aprendizaje del alumno, sino que también debe de manejar muchas disciplinas. La docencia, la materia que está impartiendo, en el caso de secundarias o de las materias en caso de primaria, también debe tener facilidad en el contacto humano,
Ajá. Y sobre todo debe conocer la parte tecnológica, entre muchas cosas más. Entonces, la selección de los docentes debe de ser cuidadosa, porque además debe decir, como dice aquí arriba, tutoría integral. Es decir, no solamente es el mediador, el acompañante, etcétera, sino que además también debe de ser un tutor. Ajá. Es decir, aquella persona que no solamente te puede ayudar en situaciones académicas o pedagógicas, sino también hasta personales, ¿no? Ese es entonces lo que, a lo que se refiere con un tutoreo, ¿no? Ahora, respecto al diseño pedagógico, los docentes y la organización serán responsables de un rediseño pedagógico que podrá contemplar orientaciones claras y precisas sobre el curso, por ejemplo, algunas sesiones de asesorías extras al curso, un calendario de lo que queda del curso donde se especifican todas las tareas. Ajá, es decir, tú puedes desde un principio decirles, a ver, para tal fecha vamos a ver esto, para tal fecha vamos a ver esto, para esta fecha esto, y él mismo sepa o conozca cuáles son las fechas en las que van a ver los temas, y si él decide no entrar a las sesiones en línea, por lo menos que estudie por su cuenta para cuando sea evaluado en esos temas, ¿no? También los medios y herramientas de comunicación síncrona, asíncrona, vertical y horizontal. Ajá, que esto tiene que ser adaptado a la forma en la que estés trabajando con el alumno. Si es de manera síncrona, es decir, tú sabes que todos los miércoles, lunes y viernes de 5 a 7 nos vamos a ver aquí. Si es asíncrona, ajá, solamente tú, alumno, estudias por tu cuenta y de manera asíncrona, por ejemplo, cuando necesites, tú, alumno, de mi ayuda, nos conectamos. O yo, maestro, si te quiero decir algo, nos conectamos. Ajá, eso es de manera síncrona y asíncrona. Entonces se puede utilizar también eso en un diseño que tú tengas de tecnologías y pedagogía, ¿no? Y darle un seguimiento continuo. Esto yo creo que pues es clave. Tienes que darle tú, docente, un seguimiento continuo al aprendizaje del alumno. Ajá. No puedes dejar nada más para que dentro de 2 meses hacemos un examen y ya. Tienes que ir observando la participación que tiene cada uno en el proceso de aprendizaje, ¿no? También tenemos algunos aspectos que son relevantes o relacionados a las actividades de aprendizaje. Un apartado sustancial, ajá, en el cual deben importar las actividades propuestas más que otras variables curriculares. Tiene que ser más enfocado hacia las actividades que estás dejándole, más que a lo que tengas que ver exactamente en el currículum. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Por ejemplo, hay ocasiones en las que unos contenidos están muy nutridos, son demasiado amplios. Ajá, y no vas a poder ver todo, no vas a alcanzar a ver todo. Ajá, entonces, lo que debes hacer es proponer actividades, tal vez que no abarquen todo el currículum, pero que sí abarquen las partes importantes de cada tema que se pueda aprender. A lo mejor te dan nada más 2 meses para ver 15 temas diferentes. Y uno de ellos, por ejemplo, que sea no sé, por ejemplo, de matemáticas, que sean sistemas de ecuaciones. Entonces, eso es muchísimo para verse en tan poco tiempo. Entonces, tú mejor dediques las actividades propuestas únicamente a la parte principal que deban ellos aprender. Y aunque no cubras todo el currículum, porque es demasiado. Entonces, que sea sustancial lo que les estás enseñando. Que les dejes una semilla para que cuando ellos continúen aprendiendo, esa semilla empieza a dar los frutos. Posiblemente les enseñes nada más el puro razonamiento de lo que tienen que hacer. Y cuando ellos lo apliquen, entonces ya tendrán desarrollado ese análisis o ese aprendizaje y lo puedan aplicar a alguna situación que se les presente, ¿no? Eso es lo que se refiere a lo sustancial. Y la evaluación. La evaluación, muchachas, que debe ser un instrumento, ustedes lo saben, muy cuidadoso en su diseño. No te puedes ir
muy elevado en la complejidad de los reactivos o las preguntas de tu evaluación. A lo mejor no haces examen, a lo mejor nada más las evalúas con la observación, con la participación, con lo que entregó de trabajos, con su cuaderno, no sé. No solamente el puro examen, sino que tú tomas otros criterios. Pero debe de ser una evaluación muy cuidadosa y constante, porque de eso depende mucho el rendimiento y sobre todo lo que aprenda el alumno, ¿no? Hacia el final. Otro de los aspectos es la interactividad. Es decir, que los alumnos interactúen entre ellos y con el docente, ¿no? La estructura debe ser organizativa y de gestión. Bueno, no puedes nada más empezar a enseñar las cosas y ya. Debe de haber una estructura. Debes iniciar por enseñar primero o recordar el conocimiento previo, con algunas técnicas, irte hacia posiblemente algunos videos o algunos juegos que tengan que ver con el conocimiento previo. Ahora sí, pasar ya a la parte de desarrollo de las actividades y tener una sesión final o una parte final de evaluación. Entonces, todo eso es estructurado. No puedes, así como el borras, nada más lanzarte y ya empezar a enseñar cosas sueltas, ¿no? No, tiene que ser estructurado. También se requiere, obviamente, como mínimo, alguna infraestructura o soporte digital. Si la que tú vas a enseñar o a ofrecer es justamente conocimientos en línea, pues debes tener tu servidor, debes tener tu sitio de internet, debes tener tu biblioteca digital, debes tener tus estaciones de servicio. ¿Para qué? Para que los alumnos se puedan conectar y acceder a todos tus materiales. Obviamente también tus docentes o tu material humano también debe estar calificado, y no solamente en cuanto a la materia, sino también en el uso de la tecnología, ¿no? Otra que es la parte de la pedagogía o la base metodológica. El conocimiento no debe ser solamente estructurado, sino que tus mismas actividades deben tener una base metodológica. Trabajar en equipos, trabajar de manera individual. Las actividades que tú les dejes estén basadas, por ejemplo, si son visuales o kinestésicos, es decir, debes tomar en cuenta muchas variables, pero eso le va a dar tu base metodológica a tus actividades, ¿no? Pasamos ahora a lo que es educación en línea. Vamos a dar, chicas, un break. Ya nos falta muy poco para terminar, pero me marcó un error ahorita aquí, marcó un error el Zoom. Entonces no sé que se me vaya a cerrar la sesión. Mejor vamos a darnos un break y nos vemos a las 12:20. ¿Sale? Son 10 minutos nada más. ¿Sale, chicas? Entonces, no se salgan de la sesión, nada más apaguen su cámara y su micrófono y nos vemos en 10 minutos, ¿sale? Ok.